A ver, entonces te decía Dalia, el periodograma formalmente es la transformada de Fourier de la señal de correlación. No hay de otra, así es como se define el periodograma. Entonces, el periodograma, que si no mal recuerdo se llama PXX, y esto está en función de J omega, está relacionado con la transformada de Fourier de la señal. Entonces, trataré de hacer un resumen por acá. Yo tengo mi señal XDN, de mi señal XDN a través de la transformada de Fourier tengo ahora X, como es discreta, entonces X de a la J omega mayúscula, y esta es la transformada de Fourier para mi señal XD. Y si yo tengo esta, entonces formalmente, o sea, si tengo la señal a través de la transformada discreta para tiempo discreto de Fourier o la serie de Fourier para señales discretas, tengo algo que es lo que calculo que se llama X de K. ¿Sí, Dalia, o te perdí en el abismo? No, sí, vamos perfecto. Sí, sí, sí. Acuérdense que existe en la señal en el tiempo. Esto está en el tiempo continuo, que es donde vivimos todos normalmente, y para lo que desarrollamos todos, todo lo que hacemos. Entonces existe la transformada de Fourier. La transformada de Fourier, entonces X de J omega. Y formalmente la transformada de Fourier para el tiempo continuo es una función que es infinita y va así, más o menos. Esto es la magnitud de X de J omega. Y existe la otra parte, que es la parte del ángulo. Esta señal es una señal entonces de duración infinita, por lo tanto la transformada de Fourier es de duración finita y está limitada en frecuencia. No puedo estimar numéricamente la transformada de Fourier en el tiempo continuo, porque para calcular la transformada de Fourier necesitaría conocer toda la señal y nunca puedo lograr hacer eso, porque las señales son de duración infinita, aunque muchos de sus tiempos valgan cero, ¿no? En el caso de lo que hacemos para biomédica, por ejemplo, si yo quiero calcular la transformada de Fourier del electrocardiograma, necesitaría tener registro desde antes de que nazca, desde antes de que el corazón fetal empiece a latir, hasta después de que una persona muere. No es posible hacer eso, no es posible tener todo ese banco de señales para poder generar entonces la transformada de Fourier. No lo hago, entonces lo que hago es pasar la señal por un proceso de muestreo, convierto a la señal a través de una ventana temporal, que eso es lo que dura el muestreo, en una señal discreta. La señal discreta podría encontrar su transformada de Fourier, que sería la transformada z de mi función, o sea, de acá para acá. A través de la transformada z calculo X de z, que se existe, porque la señal es finita, entonces siempre existirá. Puedo tener todo el desarrollo completo o a lo mejor reducirlo a algunos valores más pequeños. Y esta transformada z la puedo evaluar solamente en el círculo unitario y encontrar entonces la transformada de Fourier, que es una función que es continua en la frecuencia o en el ángulo de esta señal que está acá. El proceso es muy largo y es muy tedioso, ¿no? Porque tendría que hacer todo esto, todas las evaluaciones, y tendría entonces el desarrollo en un círculo de esta función. Pero existe este otro método, que es el método de la transformada discreta de Fourier, que asumo que la señal es periódica, y como es periódica, entonces en lugar de calcular para todo el infinito de valores que es omega, calculo para todos los múltiplos delta omega 0, donde omega 0 es igual a 2pi entre el número de puntos, que es n, que depende de la duración completa de mi señal. Mientras más puntos tenga, la resolución de la señal va a ser cada vez más pequeña y se va a parecer mucho más a esta forma, que es la forma discreta. Y esta forma se va a parecer a esta, que es lo que yo estoy suponiendo que pasa en el tiempo, ¿no?
Esta que está acá, o sea, la transformada, es de hecho una estimación de cómo es el espectro de la señal continua, porque eso es lo que me interesa. El espectro, este espectro, me dice qué tanta energía tiene de cada componente frecuencial la señal para hacer lo que es. Por eso se llama espectro y esa es la definición del espectro. Me dice qué tanto tiene de cada componente de frecuencias de esta señal y con ellas, si hago la transformada inversa de Fourier, construyo otra vez la señal en el tiempo. El sistema de filtrado o los sistemas de filtrado lo que hacen es quitar componentes de esta señal y generar una nueva señal que resalte los componentes que a mí realmente me interesan, bajo el supuesto de que existe una diferencia clara entre los componentes que me interesan de señal y los que no. Los que usualmente no me interesan son los componentes que le llamo los componentes de ruido, y casi siempre los componentes de ruido son componentes de alta frecuencia, es decir, de aquí para acá. Estoy siendo muy tajante en el aspecto, digo que esto es ruido y que esto es señal. Básicamente es lo que estoy diciendo, digo esto es ruido, esto es señal. Entonces cuando le paso un filtro o paso la señal por un sistema de filtro, hago algo así, dependiendo de la forma, hago esto. Estos componentes son casi no tocados por el sistema y estos componentes son llevados a cero para modificar entonces la forma del espectro y tener una señal que resalte esos valores de componentes o esas formas de señal. Eso es lo que hacemos con el filtrado. Ahora, ¿qué tiene que ver esta cosa, o sea, la función de correlación o el periodograma con esta parte que está definida por acá? Lo que a mí me interesa ahorita no es tanto la forma de la señal como tal. Lo que me interesa es saber qué tanta energía tiene por banda de frecuencia esta señal que está metida acá. El ejemplo, o la razón, o el motivo, o como quieran llamarle para hacerlo, es porque en esas bandas de frecuencia están asociadas con algún tipo de actividad fisiológica, podría ser, o con algún tipo de señal de transmisión, que también podría ser el caso de lo que estoy observando. Primero voy con la transmisión y después voy con la fisiología. Entonces, déjenme borrar esta parte de acá. O por ejemplo, coloración de estrellas. Esa es una otra posibilidad de estas cosas que estamos viendo acá. Voy con coloración de estrellas para ver si no me confundo mucho. Yo tengo una estrella en el cielo, o sea, un astro que está ahí, y yo aquí humildemente en el planeta Tierra capto la intensidad luminosa o capto la luz de esta estrella que está acá. La capto a través de una antena parabólica, y entonces veo cómo es la luz de esta estrella que está por acá, y entonces con ello podría yo construir un espectro. Aquí tengo el valor de la frecuencia y aquí tengo el valor de la amplitud de esa estrella, que sería la magnitud de X de J omega. Está ahí. Recordando que tanto el espectro de la señal como el espectro de la respuesta al impulso del sistema son exactamente lo mismo. Lo que me dice es cómo distribuir, en el caso del sistema es cómo distribuirá la energía cuando pase por el sistema, y en el caso de la señal es qué tanta energía tiene en cada componente de frecuencias. La luz finalmente está en este espectro electromagnético, y la cantidad de luz o la coloración de la luz está relacionada con el contenido de la estrella. No me sé exactamente cómo se distribuye esos valores de frecuencia por acá, eso mejor búsquenlo en la Wikipedia,
pero cada color, aquí puedo poner rojo, amarillo, verde, etcétera, cada color, cada tonalidad de la estrella está relacionado con la concentración de átomos que tiene la propia estrella. Si una estrella es muy joven, tiene demasiado hidrógeno y se ve de un azul muy brillante, entonces estará por acá. No me hagan mucho caso en esto porque no soy experto en astrofísica. Cuando la estrella es un poco más vieja, entonces la cantidad de átomos de hidrógeno, porque ya se gastó todo el combustible de la estrella, empieza a ser cada vez menor y va a ser una coloración hacia acá, donde ya tiene más mezclado otro tipo de componentes como pueden ser helio u otros gases inertes que están por acá. Con la coloración de la estrella o con donde se ubique el pico, porque finalmente voy a tener un valor de pico por acá, el pico me indicará la concentración o de qué está compuesta fundamentalmente esa estrella que está en el firmamento, y con la composición del color podría también calcular la edad de la propia estrella, conociendo cómo son los ciclos de vida de las estrellas. La señal que yo recibo entonces del Sol es una señal que está así. La señal que además es muy ruidosa, obviamente tengo que filtrarla, tengo que pasarla por un filtro que me resalte los componentes que digo que están asociados con la estrella. Y ojo, digo porque nada me confirma, a menos que estuvieran en la estrella, que esos son los componentes. Entonces todo lo que estoy diciendo lo estoy diciendo a partir de saber que eso es lo que intuyo por las hipótesis que formulo, que eso está pasando con la estrella que está ahí. Lo que me importa más que de esta estrella, lo que más me importa es saber en qué banda de frecuencia se hallan esos componentes o en qué banda de frecuencia se concentra la energía de esos componentes que estoy viendo en la señal. La radiación que emite la estrella, más que luz, es una radiación electromagnética. Entonces me interesa saber esta forma que está aquí, la forma de cómo se distribuyen estos componentes en este espectro electromagnético. Si yo calculara nada más la transformada discreta de Fourier de esta señal, la transformada discreta de Fourier tiene un gran problema cuando la señal no es una señal pura, sino que está contaminada con ruido. Entonces, si tengo mi señal x de n, que está aquí, más una cantidad de ruido, epsilon de n, y yo a todo esto le calculo la transformada de Fourier, lo que obtengo es x de a la j omega más epsilon de e a la j omega. Si este ruido es grande, entonces estos dos valores se van a estar encimando, y lo que voy a obtener en el espectro es la señal, que es la rosita que digo que es la estrella, y un componente de ruido que está aquí. ¿Cómo sé que esto pertenece, o sea, esta energía pertenece a la estrella y no pertenece al ruido? No puedo saberlo. No puedo saberlo porque se están sumando los dos. Y no puedo aislar solito el ruido, como tampoco puedo dejar solita la estrella. Por lo menos no todavía. Si hago la transformada de Fourier, hago el espectro de ambos componentes. Cuando hago la función de autocorrelación de esta señal, que estoy considerando que es una señal que tiene un componente de señal más un componente de ruido, asumo que el ruido es un ruido de naturaleza no correlacionada. Significa que sus valores de n no dependen del pasado, como tampoco van a influir en el futuro de la señal. Una señal como esa, por ejemplo, una señal correlacionada, una sinudal, así, la forma que sea, pero que esté correlacionada en el tiempo. Si yo tengo este valor y este valor para estas muestras, las siguientes muestras van a depender de estos valores que ya están acá. Por eso se llama correlacionado en el tiempo, porque los valores del tiempo que se van generando para esta muestra van a influir en los valores futuros de la señal, o van a influir o influyó los valores pasados de la señal en esta misma. El ruido asumo que es de naturaleza no correlacionada,
y entonces los valores actuales o futuros o pasados del ruido no influirán en el futuro, en el presente o en el pasado de la propia señal. Cuando hago entonces la función de autocorrelación, la correlación del ruido consigo mismo es cero, excepto para el lag0, donde es máximo. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que habíamos visto en la función de autocorrelación. Tenía un pico para el lag0 y el resto de valores estaban con una banda muy chiquita, muy estrecha, que tiene que ver con la amplitud justamente de la varianza del ruido. Básicamente es cero. En cambio, las funciones que sí están correlacionadas, por ejemplo estas, generan formas que se repiten otra vez en función del tiempo. Está aquí. La correlación es una función par. Como tal, la autocorrelación es par, es simétrica a los lags positivos y a los lags negativos. Es por lo tanto una función par. Si a una función par le calculo su transformada de Fourier, el resultado de la transformada de Fourier va a ser una señal puramente real, porque las partes imaginarias de la transformada de Fourier son cero por la simetría de la señal que estoy colocando en este contexto. Entonces, al calcular la transformada de Fourier, que es lo que estaba haciendo con la función de autocorrelación, Rxx de L es igual a mi señal x de n en convolución con x de n menos, con x de menos L y menos n, que está acá. La convolución en el dominio del tiempo produce en el dominio de la frecuencia que se multipliquen las transformadas propiamente de Laplace, Z o de Fourier, cualquiera de los dos dominios, y lo que tengo acá es la multiplicación de x de e a la j omega por x de e sobre este a la menos j omega, producido por el cambio de signo o la inversión en el tiempo de esta señal que está acá. Si multiplico dos números que son conjugados, entonces lo que obtengo es la magnitud cuadrada de x de e a la j omega, y esta forma, la correlación, lo que tiene resultado es la señal, y el ruido lo tiende a ser cero. Entonces lo que obtengo al generar el valor de la correlación, calcular la transformada de Fourier de la correlación, es la relación de la magnitud cuadrada de la señal, que es menos sensible al ruido de lo que hubiera sido calcular la señal así nada más, como está. Solo hay que tener cuidado. Tengo solamente la magnitud cuadrada de la función. Le saco raíz cuadrada, tengo la magnitud de la transformada de Fourier. No tengo su fase, eso sí. Entonces, si yo quisiera reconstruir la señal tal cual la presencié físicamente, no puedo hacerlo con el cladograma. Necesito la transformada de Fourier para poder construir la información de fase o la forma de la señal, porque en la fase, la transformada directa de Fourier, está la información de la forma de la señal. Eso es lo que necesito. Pero si lo que me importa en este ejemplo de la estrella es la magnitud o saber la magnitud en una cierta región de energía o de frecuencia, conocer la distribución de la energía en función de la frecuencia, entonces pues basta con esto, y además hace que sea menos sensible al ruido y por lo tanto una mejor estimación de los procesos que son correlacionados en el tiempo. Todas las senoidales son correlacionadas en el tiempo, porque después de cierto periodo la señal se va a repetir, el ruido en cambio no lo es. Por eso necesito calcular el periodograma, o por eso utilizo el periodograma como una estimación de la energía de un proceso en términos de la propia frecuencia. ¿Sí o no? ¿Respondí tu pregunta, Dalia? Sí, gracias. Ahora déjenme ir al contexto
fisiológico, ya vimos el porqué en unas estrellitas que están a miles de años luz de distancia y cuyas señales que vemos han pasado demasiado tiempo, ¿no? Siempre vemos el pasado del universo. Tristemente, porque la señal de luz tiene que viajar por el espacio y cuando llega ya ha pasado mucho tiempo al respecto, ¿no? Y con esa información podemos estimar lo que está sucediendo en estos momentos. En un contexto fisiológico, voy a ponerlo así, el punto de partida de donde puedo evidenciar más fácilmente para qué me serviría conocer solamente la descripción de la energía es en el electroencefalograma. Tengo al monito, está aquí, sus orejas, su nariz, le coloqué aquí un montón de electrodos, acá, y de cada uno de esos electrodos entonces obtengo un valor de señal que se llama XDN. Al igual que en el caso de las estrellas, pues la señal XDN tiene su transformada de Fourier, no la puedo conocer, de hecho primero la digitalizo, a esta señal la tengo su distribución de frecuencias, y si yo viera nada más la transformada de Fourier, o sea la TDF, o a través de la FFT directamente en mi señal, tendría entonces una relación de distribución de energías que se va a ver así de fea. Sí, por acá, todo afuera. Otra vez, la señal esta, XDN es igual a la sumatoria de algo que sé que es señal más un componente de ruido, fea, epsilonice, un componente de ruido que está inherente a todo proceso de medición que esté realizando, ¿no? Tengo una señal y tengo ruido, y el ruido siempre está por todos lados. El ruido en este caso puede ser que el sujeto apretó los dientes, se movió, simplemente hizo otra actividad o pasó la mosca, etcétera, 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 etcétera. Cualquier fuente de ruido está inherente en el proceso de medición. Al igual que en el caso de la estrella, asumo que este ruido está no correlacionado, es decir, no existe algo en función del tiempo que modifique la actividad de esta señal que está acá. Por lo tanto, si yo calculo el valor de la autocorrelación de esta función, en el lag 0 otra vez aparecerá un componente alto, y en el resto de los lags el componente o la función de correlación estará acotado por un cierto valor de umbral que está ahí y no sobrepasa ese nivel, o se ve así pequeñito, en función del lag, donde aquí tengo término L, que es el lag, o es el corrimiento de la señal. Por el contrario, si la señal que está acá es una señal periódica, entonces voy a tener los valores justamente de esa señal, y voy a tener entonces repeticiones o algo como que parece la señal que se repite en función del tiempo, donde otra vez, como es autocorrelación, esta señal es simétrica, solo tiene parte real, que es lo mismo, bueno, que por eso tengo entonces el valor de la magnitud de X, perdón, si aquí dije que es ese, entonces es este, básicamente, es aproximadamente el valor de la magnitud de SXX de E a la J omega al cuadrado. Porque estoy multiplicando, bueno, estoy convolucionando la señal con ella misma, pero volteada, y eso produce la multiplicación de los espectros que son exactamente el mismo, son complejos, la multiplicación de dos complejos conjugados da la magnitud cuadrada. Entonces tengo básicamente este concepto que está acá. En el caso del eje, la electroencefalografía, a lo largo de todos estos años que hemos estudiado las señales que podemos captar del cuero cabelludo,
se ha dividido al EEG en 4 bandas principalmente. Las primeras que se encontraron, y por eso se llaman como se llaman, fueron las ondas alfa, que están entre 8 y 12 Hz. Luego se encontraron a las beta, que están entre 12 y 30 Hz. Esta división depende también mucho del investigador, pero más o menos están en ese rango. Después están alfa beta, están las ondas gamma, que están de 30 en adelante. Delta, que si no mal recuerdo delta es antes. Lo dije de memoria, entonces mejor revisen el libro de fisiología. Sería delta, que están entre 4 y 8 Hz, y las ondas teta, que están entre 0.1 y 4 Hz. Está bien. Cada uno de estas bandas se ha asociado con distintos aspectos cognitivos, conductuales y de generación o de actividad de la corteza cerebral. Las bandas alfa la banda alfa o las ondas alfa se asocian con procesos de somnolencia o simplemente cuando los ojos están cerrados. Las bandas beta y gamma se asocian con actividad motriz, beta, y con actividad de alto nivel, como puede ser cálculo mental, recordar, leer, etc. Las bandas teta y delta son con procesos mucho más lentos que suceden cuando está en el neurodesarrollo, los bebés o los niños, que tienen procesos que son muy lentos, o estados vegetativos de conciencia donde no hay conciencia formalmente, sino el sistema está en un estado basal y está vivo, pero no está generando actividad mental intensa, o no tiene actividad mental de orden superior, es decir, no puede pensar, o no puede moverse, no puede cualquiera de esas cosas, lo que sea que significa. Las ondas entonces alfa, por ejemplo, estas que están acá, yo tengo una señal, voy a registrar que sería O2, canal occipital, en la posición 2, y entonces el canal occipital en la posición 2 es un mar de ruido, y cuando el sujeto cierra los ojos, ¿qué sucede acá? Ese mar de ruido deja de ser tan mar de ruido y se convierte en algo un poco más rítmico. No estoy exagerando, pero pasa algo similar a esto. Entonces en este momento es cerrar los ojos, y eso dura de aquí hasta acá. En cuanto el sujeto abre otra vez los ojos, entonces ese valor de potencia vuelve a disminuir. No me importa la fase, o no, en este caso no me importa la fase de las señales, y lo que me importa es la amplitud de la señal y la distribución de energía de la señal que está ubicada. Si yo tomo solo esta ventana de tiempo, y a esta ventana de tiempo le calculo el periodograma PXX de la J omega, lo que voy a obtener es que la señal tiene una distribución de frecuencias un poco, voy a exagerarlo, un poco más constante a lo largo de todas las bandas, suponiendo que aquí va la banda alfa. Entonces es una situación un poco constante, o no hay mucha diferencia entre todas las bandas, y entonces el espectro, aquí estoy suponiendo, el espectro es un espectro plano, o más o menos plano. Si yo tomo esta otra ventana, que va de aquí para acá, entonces en este caso las ondas alfa son particularmente marcadas porque el sujeto está con los ojos cerrados, y el espectro de esta, o sea, el espectro de la función de autocorrelación o el periodograma, me va a mostrar un pico de actividad, por ponerlo exagerado, en esta región, donde la forma, por cerrar los ojos, cambia de tener una evaluación constante de energía a una evaluación donde está cargada hacia esta posición que está definitivamente. El sujeto vuelve a cerrar los ojos, entonces vuelvo a calcular ese, y lo que hace es regresar a este estado donde todas las energías están parejas y se puede observar.
Con esto, entonces, si yo voy calculando con ventanas el valor de la potencia, podría discriminar en dónde cierra los ojos el paciente o el sujeto o lo que sea, que sería ubicado por acá. Cuando tengo señales que están, o cuando quiero evaluar si el sujeto está haciendo un tipo de actividad mental, sucede un poco contraintuitivo a lo que debería pasar. Yo puedo evaluar la potencia en las bandas beta y gamma, que es esto, pero cuando el sujeto está en una actividad mental intensa, lo que sucede con la potencia en estas bandas es que disminuye. El valor de las neuronas están en un estado basal, comunicándose unas con otras en un ritmo normal, como si yo tuviera un microprocesador, que de hecho es lo que está haciendo, un microprocesador en estado de espera, entonces solamente hay señal de activación para refrescar los relojes y no mover registros, pero en cuanto el sistema o el microprocesador despierta y empieza a comunicar, a realizar tareas, la transferencia de información de unos registros a otros empieza a ser intensa. Se rompe la sincronía, se rompe la onda alfa, se rompe las bandas beta y gamma, y entonces la potencia pasa lo opuesto a lo que está pasando acá. La potencia en esos sentidos, si esta es beta, estaba así, ahora cuando está en una intensidad o una concentración mental intensa, va para abajo. Se va para abajo y entonces puedo saber si el sujeto, con eso puedo saber si el sujeto está haciendo la actividad intensa o no. Es lo que está pasando. Y por eso me interesa saber, más que la forma, me interesa saber la energía que tienen esas señales en esos contextos para poder identificar, por ejemplo, esta parte que está acá. Perdón. Y el último ejemplo que podría explicar este contexto de atención a la salud tiene que ver con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Tengo un corazón o registro el corazón de una persona. Y el corazón no es un marcapasos perfecto, a diferencia de todo el mundo. Este intervalo que va de pico R a pico R se le conoce como el intervalo RR-DI. Entonces este sería el RR de I más 1, RR de I más 2, etcétera, 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 etcétera. Lo que hago es contar cuánto tiempo tengo de cada uno de estos intervalos RR que están marcados por acá y generar una nueva gráfica donde en función del tiempo este latido sucedió, aquí tengo el tiempo 0, está acá. Este latido ocurrió justamente en el RRI y tengo un valor, lo voy a poner acá, que sería el mismo valor que está definido por allá. Este intervalo, entonces este es RR de I más 1 más el valor de RRI, porque desde aquí hasta acá ha pasado todo este tiempo y lo que grafico en el eje de las Y es este intervalo RRI más 1 que está por acá, RRI más 1 que está por acá, y entonces puedo graficar otra vez en este contexto todos los valores. Ahora tengo RR de I más 1 más RR de I más RR de I más 1 más RR de I más 2. Esto es lo que sucede en este lapso y grafico entonces este tiempo fue mayor, entonces lo voy a poner por acá, RR de I más 2. Y lo que tengo ahora es una gráfica de tiempo contra tiempo, porque tengo una gráfica de cuánto tiempo tardó cada latido en aparecer en función del tiempo que tengo destinado por acá.
Este es el ejemplo con 3 latidos cardíacos, bueno, 4. Quito 1 para tener la primera diferencia RR en este contexto, y voy a ver entonces ahora una gráfica un poco más condensada, solo para establecer que esta gráfica que voy a poner ya no corresponde uno a uno con esta gráfica que está por acá. Tomo los valores de RR, entonces los cambio a latidos por minuto, entonces aquí le pondré 60 sobre RR, y esto es el valor, tengo el valor de frecuencia cardíaca expresado en latidos por minuto, LPM. BPM en sus siglas en inglés, beats per minute, latidos por minuto en español. Tengo entonces una función del tiempo, y lo que tengo acá ya no son estos RRI, sino son horas. Por ejemplo, de aquí a acá tengo desde las 0 horas hasta las 24 horas, es decir, tengo un día, HRS, y supongo yo que hasta por ahí de las 8 de la mañana, o 5 de la mañana, o 6 de la mañana, o a la hora que sea que ustedes se despierten, la señal de variabilidad cardíaca o la frecuencia cardíaca cuando uno está dormido es más bajo que cuando uno está activo. Entonces puede tener componentes de variabilidad que están por acá. Así se ve así. Cuando me despierto, empiezo actividad, entonces la señal de variabilidad empieza a subir, la diferencia o la oscilación que está acá empieza a ser más pequeña. Como me entra el postprandio, y entonces empieza a bajar, se empieza a hacer así. Tomo una siesta, se ve así, tengo un ratito de actividad, luego me vuelvo a dormir, y entonces vuelve a bajar y vuelve a un ritmo sinusal, como es el mismo que estaba por acá. Y entonces puedo identificar, eso hacen los relojes inteligentes ahora, estos tiempos que están acá, también los equipos Holter, que corresponden a sueño, y esto corresponde a vigilia, y esto corresponde a ingesta. Ingesta porque estoy comiendo, y entonces cuando como me relajo, que es que tengo una vida normal y sana y puedo hacerlo, y me relajo, y entonces estoy en un periodo donde mi corazón está latiendo más lento, con intervalos o con varianza más grande. En cambio, cuando estoy activo, cuando estoy pensando, cuando estoy hablando, cuando estoy trabajando, tengo una frecuencia cardíaca más alta porque necesito una mayor demanda de sangre para mover mi cuerpo. Tengo entonces esta señal de variabilidad que está acá, y esta señal, al igual que a las anteriores, calculo entonces a través de la función, o a través de supergrama, calculo entonces ahora cómo se distribuye en función de la frecuencia que está acá, pero como son periodos muy largos, que son alrededor de un día, o una semana, o una hora, para poder ver estas evoluciones. Si yo nada más veo valores de tiempo muy cortos, no voy a ver absolutamente nada, porque ni siquiera me da chance de tener un solo latido. Entonces necesito tiempos que sean muy largos. Entonces aquí se parte en dos valores, si no me recuerdo, esto es 0.04 Hz hasta 0.15 Hz, que se conoce como la de Very Low Frequency, VLF, y de 15 Hz hasta 0.4 Hz se conoce como la High Frequency del sistema. Como son señales que son muy lentas, entonces esta señal se ve así, o se ve así el espectro, y puedo estimar entonces la energía que corresponde a esta parte de la banda BLF, y la energía que corresponde a esta parte de la high frequency de mi señal de variabilidad de frecuencia completa. No tomen como cierto estos índices porque los estoy diciendo a través de memoria, pero esta que está acá corresponde, o la parte alta corresponde a la contribución que el sistema autónomo en su rama parasimpática está generando, y esta corresponde a la contribución del sistema nervioso autónomo, ANS, en su rama simpática, está ejerciendo. Entonces,
la señal de variabilidad cardíaca o la señal de cómo va cambiando, cómo va fluctuando el corazón en términos del tiempo, me da indicios de cómo está mi sistema nervioso autónomo, balanceado o no balanceado respectivamente hablando. Estas bandas se han definido porque ha habido muchos estudios y es lo que se tiene hasta ahorita. Todos los estudios han coincidido en que estas bandas reflejan mayormente estos componentes, no son bandas tajantes, o sea, no es de aquí para acá es parasimpático y de aquí para acá es simpático, pero más o menos se pueden asociar con estas bandas que están acá. Si yo entonces mido esta pendiente y calculo la energía que corresponde a cada una de estas bandas, puedo inferir si hay algún tipo de disautonomía, es decir, que alguno de los componentes del sistema nervioso autónomo esté ganando, esté predominante su inervación sobre el corazón, y con ello podría entonces definir o predecir algún tipo de patología nerviosa o cardíaca que se podría desencadenar con este tipo de análisis. Si hago otra vez la señal o si lo calculo directamente sobre la transformada de Fourier, entonces tendré una mala estimación y por eso lo hago mejor sobre la función del correlograma, a pesar de que esto que está aquí es sacado directamente de los latidos RR, no estoy exento de tener algún tipo de ruido de medición, porque no lo detecté justamente acá, sino lo detecté un poco antes, un poco después, para ir corrigiendo estos valores, y entonces estos ruidos de medición los puedo minimizar al utilizar esquemas como que es el periodograma. Puede ser algo similar para conceptos de marcha, conceptos de equilibrio, conceptos de presión sobre alguna prótesis, no sé qué otros contextos pueden hacer, pero estas señales, por ejemplo, me permiten saber estos componentes frecuenciales, que es lo que me importa es la energía sobre los componentes de frecuencia y no tanto la forma de las señales como fueron adquiridas. ¿Sí? Espero que les haya gustado este breviario cultural sobre el por qué estudiar frecuencia en las señales fisiológicas. Y entonces vamos a ver la libreta de Python, que era nuestro tema de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿O Nelson? Nel. Listo. Otra vez, entonces cargo mis funciones de Python, que uso esas usualmente, que son, la primera es para manejar los arreglos, la segunda es para graficar, la tercera tiene ahí unos componentes de procesamiento de señales y la cuarta es para generar básicamente señales aleatorias, valores aleatorios, que es con lo que simulo el ruido en estos contextos computacionales. Voy a graficar entonces aquí algunos valores de señales que tengo. Por acá tengo 3 señales que están a 30, 40 y 100 Hz respectivamente hablando, y cuando las grafico se ven así. Por el muestreo que he estado haciendo no se ven precisamente como señales como deberían verse formalmente, señales perfectas que suben y bajan, y es por eso que necesito una estimación mucho más robusta que la que tendría que generar de manera natural o de manera intuitiva. Ahora lo que voy a hacer es contaminar una de las señales que está acá, la señal X1, le voy a sumar un componente de ruido aleatorio de varianza 1 y de media 0, porque así es el ruido, para verlo cómo se puede representar esa señal contaminada. Esta es mi nueva señal que está acá, es una señal, déjenme mostrar la señal solamente, no una señal con ruido, bueno, las dos. Entonces tengo mi señal que está aquí y mi señal con ruido que es la roja, y lo que yo adquiero siempre es una señal que está contaminada, o sea, básicamente adquiero siempre señales como la roja que está expresada ahí. Noto inicialmente que existen todavía esos patrones rítmicos
mi señal con ruido, pero el ruido precisamente no me deja verlos con claridad. Ahora lo que voy a hacer es calcular el valor de la correlación, que es otra vez, tengo mi señal X1, X1 es mi señal nada más sin ruido, y el valor de Y1, que es este, perdón, estoy calculando ahora sí la correlación de mi señal que le estoy sumando ruido. Tengo, déjenme mostrarlo por acá, tengo aquí, ¿dónde está? No lo he puesto, pero ahorita no, aquí está, perdón. Tengo un número de lags que son desde 5119 y el valor de la correlación debe ser también del mismo tamaño que está ahí. Y déjenme graficar, déjenme imprimir, perdón, print x.shape. Y1.shape. Tengo 2560 señales, perdón, muestras, el doble serían 5120 y como es una función de correlación, entonces tengo el 5120 menos 1 que forma entonces los valores de correlación. Y ahora lo grafico dividiendo entre el valor de muestra para estimar qué tanto se parece la señal a sí misma, y aquí tengo la gráfica de esa señal precisamente. Déjenme quitar primero este para poderlo observar. Entonces tengo la señal, como había dicho, tengo un valor pico en el axero que corresponde a las energías de los dos componentes, señal más ruido, y cuando grafico, déjenme ponerlo ahora acá, desde 10, voy a ponerlo desde 0 los primeros 5 componentes, mi señal, observo otra vez que la señal vuelve a tener la ritmicidad o el mismo patrón que tenía inicialmente mi señal original. Aquí, aprovechando esto, quiero mostrar algo más. La correlación es buena siempre y cuando tenga un número suficiente de muestras para poder hacer la estimación. En cuanto la señal que está pasando a través de sí misma empieza a ya no tener, a tener un número de muestras insuficiente, o sea, en las colas, al inicio cuando se toca la señal y al final cuando ya casi no se tocan puntos, es que aparecen justamente estos picos, perdón, la basura de la otra clase. Estos picos que están acá corresponden a malas estimaciones de mi señal porque no tengo suficiente número de muestras para hacer una estimación correcta. Recordando que lo que busco es el valor esperado, y el valor esperado necesita un número suficiente de muestras como para hacer una buena estimación del mismo. No es el caso de esta señal, de esta muestra, donde ahí tengo justamente el valor tal cual de las energías que están incorporadas en mi señal. Y ahora lo que voy a mostrar acá es calculo como el vector X a la transformada de Fourier de manera directa, y calculo también en el vector S de X a la transformada de Fourier de mi señal de correlación que está ubicada por acá. Entonces voy a calcular ahorita únicamente de la mitad hacia adelante de la función de correlación y graficarlas cada una de manera independiente. Los estimo además en términos de decibeles, y es intuitivo pensar que si acá, déjenme regresar a esta que está aquí. Si mi función de autocorrelación tiene esta forma, casi puedo suponer que la transformada de Fourier de esto va a arrojar un pico único, casi único, en el valor de la señal que corresponde a la frecuencia de oscilación de esta misma. En el otro caso, por ejemplo, esta señal, déjenme quitar esta parte para mostrar solamente la señal contaminada. Esta señal con ruido efectivamente tiene una frecuencia de oscilación que se nota ahí, pero va a tener también componentes de ruido que están ahí contaminando al espectro de la señal. En este caso es lógico pensar que los componentes de ruido que contaminan son menores. Déjenme graficarlo y veamos exactamente el resultado.
Ahí está mi valor o mi resultado de las dos formas de estimación. Tengo mi señal, la FFT de mi señal tal cual, sin la estimación directamente sobre los valores de señal, que es este, y tengo también el valor de la estimación sobre la transformada del periodograma, que es la señal azul. Así. Observen cómo la diferencia entre el pico de la señal y donde están estacionados los valores que corresponden al ruido es más alta en el caso de la FFT que en el caso de la propia de la señal o del valor del periodograma, que es la señal azul que está aquí definida. Déjenme mostrar esta. Entonces, esta es mi señal, calculo la señal o el componente de ruido. La frecuencia del ruido, como es un ruido de tipo normal, tiene una componente casi estacionaria, casi constante en mi señal, que se vería, así es como se nos aprecia la transformada de Fourier de una señal de ruido formalmente. Claro, y a ver, aquí tengo entonces justamente el valor de la correlación del ruido para hacer notar lo que había dicho hace algunos instantes, donde en la muestra 0, que corresponde a este punto, tengo el mayor componente de valor de señal y el resto están muy pequeños porque el ruido que estoy generando es un ruido no correlacionado. Déjenme cambiar el valor de la varianza del ruido, es decir, el valor de la contaminación. 2 y ver qué es lo que pasa a la estimación. LT de 0 a 100, vamos a poner de menos 8 a 8 con 8 y aquí voy a ponerle hasta 200. Tengo ya más valores de correlación. La correlación resaltó otra vez los componentes que son periódicos o que son armónicos o que se pueden ver inmediatamente, y aquí tengo entonces la estimación del ruido. El ruido, que es esta forma que está acá, o la señal roja, directamente sobre la señal hizo que el valor de la transformada de Fourier se vea más o menos similar, y en cambio no le hizo mucho al periodograma, donde puedo otra vez resaltar, o se ve con un mayor resaltado más grandemente, la función que tiene el componente de frecuencia que está acá. Déjenme probar ahora con 3 señales, contaminar esa señal, generar esta señal, con 3 componentes, X1 más X2 más X3 más componente de ruido. Primero voy a poner un ruido más pequeño para ponerlo mejor. Ahí está. Funciones de correlación. Las gráficas de correlación que estoy colocando aquí. Su transformación, su gráfica. Tengo 3 componentes que se resaltan propiamente en la función de la FFT, pero se resaltan un poco más, o se notan más estas definiciones. Las curvas están más sesgadas, más pequeñas, cuando lo calculo directamente sobre el periodograma. Aumentando entonces la varianza, aumentando el ruido, noto otra vez esta forma y cómo estos componentes están más claramente representados en el periodograma, que es la forma azul de la transformada de Fourier, que es la señal o la forma en color rojo. Listo. ¿Dudas con él?